Pero con lo que más difícil Alejandro se ha encontrado es el pensamiento de las personas. O sea, siempre aparece y el por qué. Vamos a hacerlo de esta manera, pero ¿por qué? O cuando ha habido alguien que ya de años de cristiano, ¿verdad? Y que está con nosotros pero así no lo hacíamos nosotros antes, o ese tipo de cosas, ¿no? La segunda cosa con la que mucho he batallado es el ser cuestionado con mi vida personal. La gente te quiere ver predicar en Italia, pero no te quiere ver comiendo una pizza en la plaza en Roma. Yo creo que una de las cosas más difíciles de esto es estar tan rodeado de gente y a la vez tan solo. Sí. Me hablaron tantas personas enfermos de la iglesia que ya mi oración era literal, era por favor te pido Señor que no se mueran, que no se mueran. Me debo a una persona también que ha estado detrás de mí, que me ha ofrecido su relación, que me ha aconsejado, pero que también me ha jalado las orejas con amor como lo hace un papá. Y cabe mencionar que hay personas que no les gusta esto. O sea, que sí, yo voy a nunca solo, sí, yo quiero estar ahí, pero yo no le tengo por qué decir al pastor tal, o yo no tengo por qué escuchar al pastor que me diga cómo hacer o cómo no hacer las cosas. Entonces, no todo mundo recibe la paternidad. Algo que viene a mi mente ahorita, papás, al estar escuchando cómo es la historia de Nunca Solos, el llamado que ustedes obedecieron de bendición para tantas personas que han pasado por Nunca Solos, tantas personas que tenemos el privilegio de formar parte de la familia. Y algo muy característico de Nunca Solos, y quisiera ir un poco ahí, es la presencia de Dios, es la amistad con el Espíritu Santo, más allá de todas las cosas que sin duda creo que han marcado una diferencia en el momento de hacer iglesia en la ciudad, la presencia de Dios. Recuerdo que la primera vez que yo pisé Nunca Solos fue un oasis para mi corazón y fue determinante. Quiero ir un poco a la amistad con el Espíritu Santo que ustedes han fomentado, que ustedes creo yo y siempre lo he dicho que Nunca Solos es un lugar de encuentro con el Espíritu Santo, donde encuentras propósito, restauración, reconciliación, libertad, salvación, prosperidad y tantas cosas, pero la amistad con el Espíritu Santo, ¿cómo se da? Y segundo que me gustaría ir hacia allá es la alabanza en Nunca Solos. Yo recuerdo todavía esa etapa donde papá daba la prédica, pastor Alex daba la prédica, daba la ofrenda, estaba con la guitarra sudando a cántaros y viene esta etapa de transición y cómo es que Dios les habla para pasar el liderazgo de la alabanza, que creo que también es algo tan característico de la casa, la alabanza en Nunca Solos. Entonces me gustaría ir en esa dirección. Pues yo lo que te puedo decir, Gis, es, eh, yo creo que una de las cosas que más me hace depender del Espíritu Santo es que me siento totalmente incapaz de hacer las cosas. Totalmente incapaz. O sea, ayer, antier, platicábamos con mi esposo y mis hijos que los tres son excelentes músicos y yo no. Y yo simplemente canto y es todo lo que yo sé hacer. Nada más que eso sí, yo canto muy fuerte y muy segura. Pero el hecho de sentirme tan incapaz de hacer las cosas, tan falta de sabiduría, mi única fuente es el Espíritu Santo. Y cada vez que yo me subo a adorar es dependiendo 100% de Él. Entonces, desde el día uno que nosotros iniciamos, sabíamos que éramos los menos capaces, los más inexpertos, los con miles de defectos, cero experiencia, y eso nos hizo tomarnos del Espíritu Santo, pero así de que no nos sueltes. O sea, no nos Y creo sueltes. que Dios marcó la pauta desde un principio, Gis. Desde que el Señor nos habló, vuelvo, allá en Guatemala. Definitivamente, nunca solos nació allí, ¿verdad? No, no fue una idea. Hablando acerca de la relación con el Espíritu Santo, después hablándonos en la carretera, se trataba otra vez de Él, porque idea teníamos nosotros de hacer vida en otro sentido, Uh -huh. y quizá más apegado a otras cosas menos demandantes, aún y cuando tuviéramos esa palabra. Entonces creo que fue Él quien marcó la pauta.
que las cosas fueran así, dependientes de Él, como bien dice mi esposa, escuchándolo a Él, enamorándonos de Él. Y una de las cosas que yo creo que más nos marcó y nos apegó a la relación con el Señor fue el resultado de cada uno de los pasos que dábamos guiados por Él, tenía un buen resultado. No digo que fácil y no digo que no hubiera problemas, no, pero tenía un buen resultado y creo que esto nos fue enamorando más del Señor, poder experimentar su presencia y la guianza en cosas tan determinantes como estas. Ahora que lo mencionaste, cayó esto sobre mí. Fue Él quien marcó la pauta, fue Él quien marcó la pauta, fue Él quien nos escogió, los menos indicados. No creo que haya visto Él algo quizá muy especial, creo que vio alguien en quien podía trabajar, una pareja en quien Él podía trabajar. Entonces, más allá de este tipo de cosas que nos hacen reír, creo que nada de esto sucedería si no fuera por el hermoso respaldo del Espíritu Santo, de nuestro amigo fiel, de nuestro compañero en el camino. Y creo que eso es lo que nos ha sostenido. Y sí, fue una transición bien importante, de la alabanza. Cuando el Señor nos habló, vino este gran hombre de Dios, Dan Clowers, desde Dallas, Texas. Desde Dallas, Texas, estuvo en nuestro primer congreso acá. Yo creo que eso fue el último día del congreso, que de pronto él tomó el micrófono otra vez, porque ya había terminado, tomó el micrófono otra vez y me habló. Me dijo, así te dice el Señor, me dijo, es el tiempo de que en cuanto a la iglesia, tomes la posición que debes tomar como alguien que alimenta al pueblo y debes dejar esta área de la alabanza. Me refiero a la iglesia. Y él fue muy claro el Señor, y me dijo, tú sabrás el momento en el que lo vas a hacer, pero ya debes estar trabajando en eso. Y lo único que te va a hacer tener tranquilidad y paz es que le dejes el lugar a alguien mejor que tú. No, es que el Señor era muy directo conmigo, porque Él sabía, sí. Acuérdate, las cosas que él estaba tratando conmigo. Y decía, tú le vas a dejar el lugar a alguien que sea mejor que tú. No recuerdo, por supuesto, haber pensado, ay, qué difícil que alguien sea mejor que yo. No, por supuesto que no. Pero sí era tema en mi casa, era tema en la casa, mi amor. Ahí está la palabra, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se va a encargar de la alabanza? ¿Quién va a dirigir la alabanza y oración en Nunca Solos? ¿Cómo vamos a hacerlo? Si éramos nada más nosotros, ¿sí me explico? Entonces, esta chaparrita bella me dice, oye, mi amor, mira, ¿tú me darías una oportunidad a mí? O sea, nunca antes haciendo alabanza y oración. Entendamos, sí habíamos servido en ministerios de alabanza, pero no dirigiendo la alabanza. ¿Me explico? No, yo lo más que hacía era coros, ¿no? Sí. Ahí la conocí, pero esa es otra historia. Entonces me dijo, ¿tú me darías una oportunidad? Y yo, claro, mi amor, sí, por supuesto. No sé, Basti, tengo un vago recuerdo como si yo te hubiera dicho, ¿crees que podrás? Algo así, como que podrás. Y me dice, pues no sé, pero dame la oportunidad. Y cuando la alabanza estuvo a mi cargo, la alabanza de oración, el ministerio estuvo a mi cargo, nunca crecimos en número, porque creo que estaba sobrepuesta la experiencia, los músicos rapidito ensayábamos, y sabíamos, ¿verdad? Entre comillas, sabíamos lo que se tenía que hacer. Entonces viene mi esposa y comienza a dirigir, y bastó simplemente aquel día que inició el primer servicio que ella dirigió solita con la banda, que bastó ese día para yo entender que se había quedado alguien mejor que yo. Definitivamente. Y de ahí el grupo de alabanza, la banda creció en número, tuvo un orden, una persona ahí cuidándole su espiritualidad, sus lecturas bíblicas, la oración. Y hoy en día, sí, tengo que decirlo, que me siento muy agradecido con Dios y me siento muy orgulloso del bandón que hay en la iglesia. Sin duda. El bandón que hay en la iglesia, con la presencia del Señor, la calidad que hay musical, pero también espiritual, porque no nada más hay calidades musical, la calidad vocal, aleluya, y la unción que está sobre mi esposa y sobre el equipo es maravilloso. Gracias al Espíritu Santo. Papá, quiero tocar un poquito el tema de formación de carácter. ¿Qué ha sido lo más difícil
para formar el carácter en la gente o con lo que ustedes se han topado? Y dos, ¿cómo manejar que las personas o la iglesia deshumanicemos al pastor y a la pastora? O sea, es decir, que de pronto los pastores son seres angelicales, no se equivocan, o sea, no cometen errores, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que tenemos esa tendencia como iglesia muchas veces a juzgar, a criticar, a exigir, y quisiera saber en su experiencia esos dos temas. La formación de carácter, que creo también es tan determinante para la vida cristiana y que usted lo ha tomado como una visión también de la casa, pero ¿qué ha sido lo más difícil para que la gente pueda correr en esa visión de realmente necesito el carácter de Cristo en mí? Bueno, es cierto, actualmente gran parte del contenido de nuestra enseñanza tiene mucho que ver con el desarrollo del carácter, definitivamente. Pero creo que primero el Señor trató con nuestro carácter, con el nuestro, ¿verdad? Ir aterrizando, perdón, en nuestras vidas en muchos sentidos. Y yo creo que la parte más difícil con la que yo me he enfrentado, creo que mi esposa también, ella te lo dirá, es lidiar con el pensamiento de las personas y con la cultura de las personas. Lo que nosotros creemos, que mira, vamos a hacerlo así, listo, y de pronto encontrarte con negativas, pero con negativas que vienen más allá, más por la cultura, por un pensamiento, pero no por una base bíblica o por un ejemplo bíblico de decir, mire, por esto no lo podemos hacer o por esto no. Y creo que esa ha sido la parte con la que yo más he batallado y que he tenido que ser formado, porque sí, en estos 10 años, por supuesto que hay una gran parte de mí que ha sido formado y hay otra que sin duda sigue en este constante aprendizaje. Pero con lo que más difícil Alejandro se ha encontrado es el pensamiento de las personas, que es como una barrera gruesa de concreto muchas veces para poder derribarla es prácticamente imposible. Digamos, así se siente como si fuera imposible y a veces eso ha provocado pues desesperación. Todo estaba bien aquí en el mundo perfecto, en la planeación, aquí en la mesa como lo estábamos haciendo, y ahora parece que se está destruyendo o se está desmoronando, pero por cultura de las personas. O sea, siempre aparece y el por qué. Vamos a hacerlo de esta manera, pero ¿por qué? ¿Verdad? O cuando ha habido alguien que ya de años de cristiano, ¿verdad? Y que está con nosotros pero así no lo hacíamos nosotros antes, o ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que la segunda cosa con la que mucho he batallado es el ser cuestionado con mi vida personal. Cuestionado. Somos personas, mi esposa y yo, con incluso lo voy a decir, cultura de viaje. ¿Me explico? Porque es básicamente lo que más ha sido en tela de juicio y criticado para nosotros, ¿no? Los viajes del pastor y la pastora, todo eso. Esa es la parte más complicada, cómo lograr explicarle a las personas que si tenemos un ministerio internacional y que a lo largo de tantos años viajamos, conocemos el idioma viaje, conocemos cómo se puede viajar prácticamente, de una manera práctica me refiero, cómo se hacen las cosas. Si tenemos un ministerio internacional, me van a invitar de algunas naciones, que este mes estamos aquí, quizá el mes que viene vamos a estar en Italia, porque tenemos una iglesia de cobertura en Italia, ¿verdad? Y la gente te quiere ver predicar en Italia, pero no te quiere ver comiendo una pizza en la plaza en Roma. Sí me estoy explicando. Creo que esa parte ha sido muy fuerte. No soy el único, me queda claro. Estoy hablando cosas que al Sí. montón de pastores lo critican, Sí. ¿verdad? Pero creo que eso ha sido lo más fuerte para mí, lo más difícil. Y ahí ha ido el Señor trabajando el carácter. ¿En qué sentido, Gis? Amar a pesar de todo a las personas. ¿Por qué? Porque yo tengo que perdonar, así piensa la gente. Yo sí tengo que perdonar a la gente porque soy pastor. Yo tengo que darle oportunidades a la gente aunque no me den oportunidades a mí. ¿Me explico? Qué fuerte. Yo creo que esa es una de las cosas de la pregunta que hacías, Gis,
las personas que no humanizan a sus pastores. Por ejemplo, atravesamos una pandemia. Hubo personas que durante esa pandemia, por ejemplo, nos reclamaron literalmente que por qué nosotros asábamos carne durante la pandemia cuando ellos no tenían nada que comer. O sea, bueno, pues nosotros asábamos carne porque Dios nos bendijo para hacerlo, pero esa misma persona jamás se tomó el tiempo de llamar cuando estuvimos enfermos o pastores necesitan algo, porque al final de cuentas nosotros también somos humanos, ¿sí? O sea, yo creo que una de las cosas más difíciles de esto es estar tan rodeado de gente y a la vez tan solo. Sí, porque... Creo que lo acabas de describir, lo que yo trataba de describir. Sí, tan rodeado de gente pero a la vez tan solo. Por ejemplo, contadas las veces, toda la iglesia sabe que se paga la renta el día 15 y de este año apenas lleva que hay personas que están trabajando para apoyar con la renta, pero nunca en pues 9 años, 8 años había alguien que dijera, pastor, que nos llamara el día 15 y nos dijera, pastor, ¿cómo va para la renta? ¿Tiene para hacerlo? O sea, para la renta de la iglesia, no para mi casa. ¿Sí me explico? Pero sí, por ejemplo, hay personas a las cuales les mandas un mensaje y te dicen, qué bueno que me escribe porque me está pasando esto, esto, esto y esto y esto y esto. Y nunca te preguntan cómo estás. Y yo tengo varias así que me hablan para decirme, fíjate que hice, que fue, que vine, y jamás se toman el tiempo de decir, ¿y tú cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas oración? ¿Tienes algo que comer en tu casa? Entonces, todas las personas que me ven, tómense el tiempo de un día llamar a su pastor, llamar a su pastora, de un día ofrecerle un plato de comida a tu pastor, aunque sean frijoles, aunque sea huevito, invítalo a comer. Nunca sabes lo que el pastor y la pastora están pasando. Es que la gente te ve en el micrófono y ese día, esa mañana o esa tarde tú te bañaste, te pusiste tus mejores ropas porque te gusta vestirte lo mejor posible para venir a la casa del Señor, compartes un mensaje que quizá es emotivo, ¿verdad? Porque hay otros mensajes que son confrontativos, pero vamos a decir, te ven en esa posición, te ven brillante porque, ¿verdad? Estás bien ese día compartiendo y todo eso, pero eso no quiere decir que saliendo de ahí vayas a casa y tu y todo está resuelto, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, sí debo decir, no las enfrentábamos nosotros cuando nos dedicábamos nada más a la parte artística del cristianismo. No, para nada, Gis, para nada. Llegábamos a nuestra casa y sí, claro, no eran, no era una mansión y tampoco éramos millonarios, pero no, o sea, veníamos contentos y vendimos discos y no vendimos discos y las ofrendas que nos habían dado en la mano, que también eso hay historia, ¿verdad? Porque no es como de que hay cantantes y todo está muy bien para los que nos están escuchando, viviendo, pero no, si se me ocurría salir sin camisa, que nunca lo hago, a la calle, pues no pasaba nada, ¿verdad? Y si asábamos carne porque nos gusta, cabe mencionar que si yo tengo medio kilo de carne, yo enciendo el asador. ¿Me explico? Porque me gusta eso. Entonces no íbamos a tener a nadie detrás preguntando, ¿y con qué compró esa carne? ¿Con qué hizo eso? Yo creo que esa es una de las cosas que más duelen como persona, eh, porque todo el tiempo estás dando, todo el tiempo, yo creo que del 99.9 de mensajes que tenemos en nuestro teléfono es para demandar, para preguntar, para demandar. Podrían orar, podrían hacer, podrían ir, podrían darme, podrían... y yo creo que el 0.1% es para, pastor, le quiero bendecir, le quiero dar, le quiero preguntar cómo está. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más dolorosas, que aparte de que todo el tiempo tú estás dándote a las personas, todavía seas cuestionado en tu manera de vivir. Sí, o sea, es como,
oye, ¿no te es suficiente que yo todo el tiempo estoy para ti? Como para todavía cuestionarme, o sea, ¿Que será parte de la cultura del pastorado en México, papá? ¿O se da en todos lados? Yo creo que es en todos lados, Gis. pero más en México, mi amor. Creo que Pero no sí. lo sé. O sea, no sé, yo siento que tenemos amigos pastores que sus congregaciones les honran, les bendicen, y claro, también son criticados y juzgados, o sea, porque lamentablemente es así, o sea, nadie, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero por ejemplo, el médico, el doctor, nadie dice, ay, mira, el doctor anda en Francia con mi consulta. Con mi dinero, claro. Sí, no. Nadie dice eso. Nadie dice, el abogado se fue a McAllen a gastar el dinero de mi trámite. Sí. Sí, Fíjate sí. que sí tienes razón porque tengo Marco, mi hijo en la fe allá en Italia. Él me cuenta cosas también, obviamente. Ellos tienen 2 años como iglesia, bueno, un poquito más. Y me cuenta algunas cosas y yo le digo, bueno, mira, es que esto así es. Ahí también son culturas muy lindas, perdóname, muy distintas. También muy linda la cultura italiana, pero digamos muy distintas para acá, ¿no? Y pasan muchas cosas que pasamos nosotros, pero básicamente no es como que la gente allá no está tan preocupada. ¿Qué haces en la playa? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo en la playa? Deberías de estar en un hospital orando, ¿verdad? Pero él está porque es humano, porque es como, como cualquier Sí, otra claro, persona. Entonces sí, claro. pensaba yo, sí, debe ser en todas partes, pero creo que está muy pronunciado aquí en Latinoamérica. Sí, totalmente. Y es muy difícil porque, bueno, por ejemplo, nosotros Ni no, en Estados Unidos, perdóname. sí. No lo veo tanto en Estados Unidos. Sí, nosotros no únicamente somos pastores, tenemos negocios y somos personas de mucho trabajo. Entonces, sí, debo de decir que un tiempo nos dedicamos 100% a la iglesia, 100%. Ahorita, gracias a Dios nos ha abierto puertas para hacer Y nuestra negocios. labor principal es ser pastores. Ajá, pero sí, 100%, pero nuestra labor principal es ser pastores, o sea, el negocio puede estar cerrado, pero la iglesia no. Entonces, es muy complicado, Gis, eso, el hecho de que no te humanizan y si ven que te equivocas. Hace unos meses mi esposo ponía un ejemplo y lo voy a comentar acá. Vamos a decir, tu artista favorito, el que canta la música que te gusta o hace las películas que te gustan, se divorció. Shakira se divorció. No porque se divorció dejaste de escuchar la música de Shakira. Sencillo como eso. Sí, Pero si un pastor se divorcia, sí dejas de ir a la iglesia. sí, es verdad. Sí. Porque ¿qué estoy recibiendo de ese pastor? ¿Y qué estoy recibiendo de Shakira? Es lo mismo. Sí. Entonces, bueno, no es lo mismo, gracias a Dios no. Pero sí me doy a Sí, entender. claro. O sea, juzgamos tan duro a las personas que nos alimentan espiritualmente. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, eres empoderado, Dios te habla, eres sano físicamente, eres sano emocionalmente, eres levantado en tu fe. Tú sales de aquí cada domingo listo para Como un conquistar. campeón. ¿Sí? Sin embargo, del cine no sales igual. Del cine sales a tu misma realidad de todos los días. Totalmente. Y a las personas que están haciendo cines no les dices, ¿por qué La Roca tiene una casa en Beverly Hills? Con mi dinero tiene esa casa en Beverly Hills. No. Entonces, esa es la realidad a la que nos enfrentamos como pastores, como ministros del Evangelio, y, y que en realidad la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Nosotros damos la vida acá. Ahora, ¿cómo en medio de esta parte difícil que a veces se vive a puerta cerrada, cómo mantener el corazón sano? O sea, y no decir, ya no quiero que nadie venga a mi iglesia, o sea, ya no los quiero ver, ya no los quiero estar solo, bye. O sea, ¿cómo tener ese corazón dispuesto, libre, sano para decir, aquí estoy? O sea, para seguir amando, perdonando, escuchando, restaurando. ¿Cómo lo hacen? Yo creo, hija, que no hay capacidad humana para hacer eso. No hay capacidad humana porque el primer impulso que se tiene es precisamente así como lo dices tú. No, ya no quiero esto, ¿verdad? Ya no quiero a nadie, no quiero ver a nadie. Es una manera de decirlo, por supuesto, pero no hay una capacidad humana.
definitivamente en el caso de Basti y mío es gracias a esa hermosa relación con el Espíritu Santo, que nos oye, te lo puedo asegurar, que ahí venimos y Señor, es que tú sabes todo lo que están diciendo, haz algo, ¿verdad? Cuécelos a fuego lento para que les duela. Ya después de que Él nos oye, ya todo lo que nos quejamos, él es muy amoroso y empieza a tratar y empieza a decir, tienes que perdonarlos. ¿Qué haría Jesús en este caso? Perdónalos, déjame a mí trabajar, porque a veces esa es otra. No, o sea, uno no quiere dejar trabajar a Dios porque sabe bien que Dios es bien misericordioso, es bien amoroso y uno es el que quiere hacer las cosas. Entonces, ¿cómo volver a perdonar y amar a las personas? Es que nosotros tenemos que volver otra vez a la misma fuente que nos trajo a ser pastores. Volver a la fuente del Espíritu Santo que Él nos trajo aquí, y sería válido orando decirle al Señor, Señor, tú nos trajiste, tú ayúdanos a resolver esto. Mamá, momento más difícil, esto es de las partes, creo que de las cosas más difíciles de llevar el pastorado, pero momento más complicado en el pastorado, pandemia, o cómo lo han vivido ustedes, que ustedes definitivamente dirían, esto no creí que lo iba a vivir, y ha sido demasiado duro para mí, para mi corazón, para mi familia, para la iglesia. Yo creo que una de las cosas que más complicadas viví personalmente, Gis, fue el atravesar la pandemia enfocada en Jesús. ¿Por qué? Como persona, te voy a hablar como mujer y como persona. Muchas cosas que yo deseo y anhelo las he postergado por el ministerio. Muchas. Pudiera hacerte una lista. Sí. Muchas. Desde cosas que quiero adquirir, desde lugares que quiero visitar, desde negocios que quiero emprender, porque soy una soñadora y siempre mi mente no para. Y siempre se han postergado a causa de que yo quiero servir a Cristo. Ojo, no ha sido obligada ni relegando, no. Con esa convicción y ese amor de servir a Cristo. Y no me arrepiento nada ni tantito. Pero cuando llegó pandemia, Nunca Solos Iglesia estaba en una de sus mejores etapas. Sí. Estábamos con 2 servicios llenos, estábamos trabajando muy bien, teníamos muchas casas de paz, estaba el ministerio en un muy buen momento. Y cuando llegó pandemia, el hecho de ver la iglesia sola, sí, fue muy fuerte para nosotros y para mí. Yo le decía al Señor, todo lo que he sacrificado, Señor, todo lo que hemos trabajado, ¿dónde está? ¿Dónde va a quedar, Señor? Y más al momento de enfrentarte cuando el primer servicio en confinamiento, a través de redes sociales, que llegó el tiempo de ofrenda y que llegaron como 2 depósitos, uno de 20 y otro de 50 pesos. Yo decía, Dios, ¿cómo vamos a pagar la renta de este lugar? ¿Cómo vamos a sostener el ministerio? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, no podíamos salir a ministrar, no podíamos vender nada, no podíamos hacer negocios, no podíamos nada. Entonces, para mí fue un shock muy fuerte. Cuando regresamos del confinamiento y ver que el primer servicio hay 20 personas nada más, yo ese día llegué a mi casa llorando. Yo le dije al Señor, todo el trabajo, Señor, ¿dónde quedó todo nuestro trabajo? Habíamos hecho Operación 400, habíamos llenado la iglesia con 500 personas, todo el trabajo, todo el dinero, todo el cansancio, toda la frustración, todo lo que pasamos, todo lo que nos exigimos, ¿dónde? Y al día de hoy he tenido que trabajar mucho en mi mente y en mi corazón, porque ya estamos cerca, pero no estamos donde estábamos antes de pandemia. Yeah. Y ha sido un constante, Basti, sí, trabajar con mi mente, con mi corazón, con mi carácter, con mis fuerzas, con todo, y decirle, Espíritu Santo, sé tú. Ahora, bendito sea Dios, Nunca Solos está avanzando a pasos agigantados otra vez, va retomando, pero el hecho de sentir
todo tu esfuerzo por ah, tantos Tirado. años tirado a la basura, así lo sentía. No sé, a lo mejor me estaba siendo muy trágica, no sé, pero yo así lo sentía. Para mí también fue el hecho de ver la iglesia sola, porque el tema de predicarle a una cámara no era algo, no era algo ajeno a nosotros, Desconocido, sí, ni claro. desconocido. Tan al grado también gracias al equipo, dentro de ellos tú, hija, y el equipo que estuvo tras cámaras, nos ayudó increíble, o sea, muchísimo, la verdad. Pero era un tema conocido, era un tema que podíamos manejar, pero las razones por las cuales estábamos solos y la incertidumbre de hacia dónde nos llevaba esto fue muy fuerte. Yo recuerdo que cuando volvimos, como dice Basti, pues yo, sí, vi que eran pocas personas, pero entendía que era también el miedo de muchos y, en fin, pero yo estaba feliz. En el caso mío, yo estaba feliz, volvimos, o sea, vuelvo a tener a las personas aquí y sí, vaya, 40 personas, porque nos atrevimos a hacer 2 servicios pensando que toda la gente iba a volver, ¿verdad? Sí. Pues 2 servicios, 20 en cada uno, ¿no? Pero para mí lo creo que el punto más crítico en estos 10 años ha sido pandemia, definitivamente la incertidumbre y tener a tantos enfermos al mismo tiempo, casi 40 personas, 37 si no me equivoco, 37 personas, Entre ellas yo. entre Sí. mi esposa, mi hija, en mi casa, y apenas terminaron ellas y que se recuperaron y empecé yo. eh, pero me refiero dentro de estos 30 y tantos, algunos muy graves, como lo fuiste tú, al Sí. borde de la muerte. Entonces, sí recuerdo, ahorita mientras que Basti hablaba, recuerdo una tarde-noche, estaba sentado en el sofá, porque mi esposa estaba con pleno desarrollo del COVID, ¿verdad? Y yo en el sofá. Hacíamos cosas que ignorábamos, o Sí. sea, sí, sí, sí. Todo era muy nuevo. Sí, Entonces, todo era muy nuevo, no claro. sabíamos Sí. ni por qué tenía que estar yo en el sofá, Sí. pero bueno, eso decían y lo hacíamos, Sí. ¿no? Y ese día me hablaron tantas personas enfermos de la iglesia que ya mi oración era literal, era por favor te pido, Señor, que no se mueran, que no se mueran. Oraba por ti, hija, por favor te pido, Señor, que Gis no se muera y el resto de las personas. Creo que ese ha sido el punto más fuerte, donde sentí que sueño, sentí que toda la aventura, que si la carretera, todo lo que les hemos contado, que si el inicio, que si el cambio de auditorio, que si la banda, que si todo eso se había esfumado, se había escondido, se había ido y lo único que teníamos nosotros enfrente era un servicio y el que sigue y el que sigue y el que sigue, casi 30 servicios en línea, sin saber esto cuándo iba a parar. Lo que sí debo de decir, y qué bueno que Basti mencionó eso, es que aquí nunca se detuvo el monstruo de exigencias financieras, nunca, jamás. Aún y cuando hubo esa entrada de 70 pesos, fueron 70, y sin saber qué es lo que íbamos a hacer, Dios hizo tantos milagros financieros. Milagros como estos, Montones, montones. milagros como, tú sabes que cuando hay una transferencia, porque era lo que la gente hacía, Sí. transferencias, que de 20, que de 30, de 50 pesos, lo que haya sido, ¿verdad? Sin cuestionar las cantidades, Sí. por supuesto, porque hay un corazón ahí ofrendando. De pronto sumabas por las notificaciones que llegan al celular, por cada transferencia, tú sumabas y decías, wow, pues hay, no sé, lo que tú quieras, 300, 400 pesos, ¿verdad? Con el paso de los días. Y entonces abríamos la aplicación y realmente había 12,000 pesos. Y no había un solo depósito que dijera 10,000, que dijera 8,000, que dijera 5,000. No había un solo depósito de esos. Sí. Era Dios obrando para poder ir al banco, hacer el depósito de la renta y salir adelante con ese mes de la renta. Faltaban los sueldos, faltaban los insumos, faltaban, bueno, de las cosas que yo celebraba era decir, ya no hay tanta gente que llora aquí en la iglesia, no vamos a comprar tantos Tantos papelitos. insumos. Sí, ¿verdad? Entonces, pero fue el punto más difícil para mí. Más allá de que si aquel me critica, que si aquel se fue, porque es la vida de la iglesia, es que Sí. unos vienen, otros se van, familias duran unos cuantos años, se van otros por allá. Tengo un amigo muy querido, Pastor Juve Estrada, que forma parte de mi vida muy especialmente, ¿no?
él y su esposa y la familia. Y me dice, mira, Pastor Alex, nosotros lloramos porque la gente viene a la iglesia. Lloramos porque se salvan. Lloramos porque sanan, lloramos porque los casamos, lloramos porque se van. Dice, total. Pura lloradera. ¿Verdad? Pero bueno, yo creo que sí, fue el pico más bajo. Fue La el pico. pandemia. Y aparte de enfrentarte a tantas cosas tan desconocidas, ya cuando regresamos del confinamiento y que toman la temperatura y que pones el gel antibacterial y que no se quiten el cubrebocas y que bla, bla, bla. Entonces fue un montón de cosas que tuvimos que hacer y aprender y volver a adaptarnos a otra vez estar todos juntos. Pero yo creo que hacer iglesia en medio de una pandemia es lo más retador. Fíjate que sí nos consolaba enterarnos, a ver, quiero ser muy respetuoso con esto, nos consolaba un poco saber que a pesar de todo lo que estábamos pasando, seguíamos nosotros de pie. Claro. Con las piernas tambaleando, pero como ministerio seguíamos de pie. Claro. A diferencia de tantas historias, ¿verdad? Con muchos ministerios que no volvieron. Sí. Nos consolábamos uno al otro y decíamos, bueno, mi amor, pues estamos de pie. Sí. Se trabajó mucho, hay muchas cosas que se perdieron, porque hay que decirlo, se perdió en muchas áreas. Estamos de pie y gloria al Señor, ¿verdad? A casi, ¿qué será? Casi 3 años después de pandemia, estamos acá, estamos celebrando, estamos hablando de nuestro 10º aniversario en victoria, avanzando, creciendo. Papá, hay un tema que me gustaría platicar, que creo que ha sido parte también del corazón de la casa, pero que creo que fue en crecimiento, y es el tema de la paternidad. Porque creo yo que el pastorado, bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Puedo estar equivocada, pero creo que una forma de decirlo es que el pastorado llega hasta cierto límite en relación con las personas, y la paternidad creo que va un poquito más allá en muchos sentidos, en amor, si me explico, así lo veo yo. En mi experiencia yo había tenido pastores que respeto muchísimo, pero no había tenido padres espirituales. Entonces, nosotros lo vivimos en Nunca Solos y es algo que llegó al corazón de ustedes, y me gustaría que compartieran esta parte que hoy yo la veo como característica también de la casa. Y sí lo es, de verdad que sí. En 2018 nosotros llegamos a la paternidad de nuestra cobertura, ¿verdad? Con el apóstol Guillermo, y fue algo muy, muy lindo, sinceramente. Y comenzamos primero a tratar de entender el tema de la paternidad, porque si bien es cierto, el Señor estableció 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor, pero lograr entender que dentro del pastorado hay una área muy especial, como lo es el manifestar el mismo tipo de relación que Dios tiene con nosotros, manifestárselo a la congregación, porque eso es lo que es realmente una paternidad. Es una relación, es cuando se ofrece una relación. Yo me pongo a pensar, las marcas de tiendas, ¿verdad?, departamentales ofrecen membresías, Costco, Sam's, ofrecen membresías. La iglesia debe ofrecer una relación, una paternidad. Yo lo llamo de esta manera: una extensión del amor de Dios, una extensión del amor de Dios. Y creo que primero para nosotros fue impactante y a nosotros nos transformó. Yo soy huérfano de padre de manera natural, ¿verdad? Mi padre murió cuando yo tenía 3 años, y entonces, aunque mi madre ha sido un pilar para mí en muchos sentidos, siempre esa imagen paterna estuvo ausente, ¿verdad? Muy, muy ausente, definitivamente. Porque es imposible que sea suplido por una madre en muchos sentidos, ¿no? Pero, para empezar, de manera natural soy huérfano, y aunque la historia es muy larga, yo comencé a sentir esa orfandad, el estar rodeado de gente, como dice mi esposa, y sentirte solo en muchos sentidos. Aunque hay una particularidad, ¿verdad?, en esta ciudad, que no es tan fácil ser pastor, no es tan fácil estar en amistades, en el ministerio, que creo que esto puede pasar en muchas partes. Por eso me sentía muy solo. Entonces, primero que nada, recibimos la paternidad nosotros. Lograr entender
ver a Dios como nuestro Padre, pero no el que reza o el que ora la oración de Mateo 6 nada más. Decir, pues sí, ahí dice Padre nuestro. No, lograr entender, número uno, que Él es mi papá. Sí, que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, pero resulta que ese Rey de Reyes es mi papá. Ese es mi Señor, ¿verdad? Lograr entender nosotros eso y posteriormente quisimos también extendérselo a la congregación y no había otra manera, Gis, para podérselo extender a la congregación que ofreciéndoles una relación no de amistad, porque yo no soy amigo de nadie en la iglesia. No puedo ser amigo de nadie y espero que esto se entienda de la manera correcta. No quiero ser amigo de nadie, porque la familiaridad daña muchísimo, sino llevarles esta relación paterna. Lo que pudieras contarle a un papá, aquí estoy yo. Lo que pudieras contarle a una mamá, aquí está ella. Y esto es súper polémico, esto es, Sí. o sea, olvídate. Sí, muy criticado y todo. Pero no nos importó. De hecho, cabe mencionar cuando nosotros iniciamos este camino de paternidad en la iglesia, de inmediato hubo rechazo, ¿verdad? Por ciertos sectores de la iglesia, de esto no está bien, porque a mí me platicaron de tal parte, porque vi un video en YouTube, que este es otro asunto también. Sí. Cada quien tiene una opinión en las redes, ¿verdad? Entre YouTube, TikTok y etcétera, todo el montón que hay, todo el mundo emite su opinión, uno dice que estás bien, un día te levantas bien contento porque dices tú, ay, sí es esto, y al día siguiente ves en las redes que están diciendo que no es cierto eso, entonces ya no sabes ni qué hacer y fue muy rechazado por ciertos sectores. Debo decir que personas incluso se fueron de la iglesia por el tema de la paternidad, pero era cuestión de tiempo, era cuestión de vivir la experiencia y yo creo que pudiera yo encerrar este comentario diciendo que hay muchos hijos en la casa que han sido muy beneficiados. Nosotros hemos sido beneficiados también en nuestra alma, en nuestro espíritu, saber que nos han recibido también como padres, no en una exigencia, por supuesto. No exigimos nada nosotros, no exigimos ni siquiera que nos llamen papá. Muchos nos llaman así. Mamá le dicen a mi esposa. Pero creo que esto transformó la iglesia, la llevó a otro nivel. Al día de hoy vienen personas por primera vez acá y les es revelada la paternidad. La semana pasada sucedió eso. Les es revelada la paternidad y me dice, disculpe papá. Entonces no es el título, no me importa eso. No. Lo que me importa es que me reciban Sí. la asignación que Dios me dio dentro del pastorado. Ser un padre En para realidad ellos. no es aferrarnos a que te llamen de una manera. No es aferrarte a eso. O sea, es simplemente vivir la paternidad, el cuidado. Hay personas que lo han entendido y que nos ven como tal, y nos hacen parte de su vida como tal, como padres espirituales. Es importante para mí decirles a mis padres espirituales esto, es importante para mí su oración, es importante para mí su aprobación, es importante para mí que me bendigan, es importante para mí, y yo creo que eso va más allá de que te digan papá o te digan mamá. Es que es bien precioso eso. Qué bueno que mencionaste eso, Basti, porque es muy poderoso que tú eres su padre espiritual, su madre espiritual, su padre espiritual, para orar por él, para aconsejar a esa persona, pero que también eres su padre espiritual para darle ese empujón, lo vamos a llamar así, esa aprobación para ciertas cosas que hará en su vida. Y eso es bello, que alguien que tenga este sentido de pertenencia, me debo a alguien. Si me estoy explicando, me debo a alguien. Sí, nos queda claro a Jesucristo. O sea, sería lo peor que pretendiéramos hacer nosotros, ocupar el lugar. Además, para empezar, no se puede. No. Sí. ¿Verdad? No se puede. Pero sabemos que Jesucristo hizo la obra, el Espíritu Santo sigue trabajando en las personas, pero ellos entienden, me debo a un lugar. Me debo no solamente a una casa, pero me debo a una persona también que ha estado detrás de mí, que me ha ofrecido su relación, que me ha aconsejado, pero que también me ha jalado las orejas con amor como lo hace un papá. Cuando yo entendí esto, Gis, me vi muy exigido también. Me vi muy exigido porque si bien es cierto, parte del significado de ser pastor, pastorear es cuidar mientras es alimentada la oveja. Y eso te limita muchísimo. Es le predico, le traigo el alimento Sí. y la cuido que no vaya a venir un lobo. Pero cuando hablamos de paternidad, es cómo estás, cómo vas con tu matrimonio, cómo está tu vida, te veo triste, puedo ayudarte en algo. Sí, un interés, una,
más allá de palabras de amor, un amor expresado en un cuidado hacia las personas. Y Entonces, cabe mencionar que hay personas que no les gusta esto. O sea, que sí, yo voy a Nunca Solo, sí, yo quiero estar ahí, pero yo no le tengo por qué decir al pastor tal, o yo no tengo por qué escuchar al pastor que me diga cómo hacer o cómo no hacer las cosas. Entonces, no todo mundo recibe la paternidad, ¿verdad? No todo mundo. Y quien la recibe, gloria a Dios, porque tiene los beneficios de Sí. tener un padre espiritual. Quien no la recibe, pues está bien, aquí se puede seguir congregando, Sí. no es, como dice mi esposo, una obligación, y si aquí tú encuentras alimento, está bien. Pero la paternidad espiritual es ir un poquito más allá. bastante más allá. Sí, dejarte guiar, dejarte amar, dejarte corregir, dejarte aconsejar, oye, es que mira, si le haces por aquí te puede ir mejor. Y bueno, hay personas que lo toman y son sumamente Es bendecidas. que ahí es donde se da el desarrollo del carácter. Sí. Es que ahí es donde está el desarrollo del carácter. ¿Para qué? Para la vida cotidiana, es allí, en esta relación. Si lo llevamos al terreno de hijo y padre, natural, normal, el papá es lo que hace con el hijo. Le dice, no vayas a hacer eso porque no te va a ir bien, no hagas esto porque no. Y el hijo, ay, es que mi papá, no, hombre, es que no me dio permiso, pero lo que estaba haciendo el padre era desarrollarle su carácter, nutrirlo de experiencia, y es en la paternidad, creo yo, estoy seguro de ello, es donde se da el desarrollo del carácter, ahí es donde viene la transformación de las personas. Cuando nada más les predicamos, no cuidamos más que predicamos. Entonces es como de que esta frase de que yo les predico y si la gente lo toma bien y si no también, pues creo que nada más se está cumpliendo cierta parte del pastorado. Les traigo alimentos, si se lo comen, pues está bien, y si no, pues ahí el día que les dé hambre, ahí va a haber todavía más, ¿no? ¿Verdad? Pero No. es ahí donde se da el desarrollo del carácter, y donde quiera que haya una situación para desarrollar el carácter, pues va a estar incómodo el asunto, se sale la gente de su zona del confort, o se trata de sacar a la gente de la zona de confort, ¿verdad? Pero son las cosas que tiene escondidas la paternidad, que son más los beneficios que... Sí, De hecho no hay nada que perjudique a las personas. no, y es que estás de acuerdo que a nosotros, al ser humano le gusta mucho el aplauso y la aprobación, pero no le gusta la corrección. Entonces, va a aguantar, sí, él es mi padre espiritual y lo amo porque todo el tiempo me dice que voy bien, que le eche ganas, pero, ay, me dijo que tuviera cuidado con esto, eso se está metiendo en mi vida. Entonces ahí es cuando dices, ok, tú si quieres venir a mi oficina a que yo te aconseje de algo, pero cuando yo quiero darte un consejo que no me veniste a pedir a mi oficina, ya no puedo. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde entra el carácter, que tú tienes que decir, ok, si yo estoy pidiendo que él me aconseje, que él sea mi padre espiritual, tengo que aceptar también que en ciertas áreas me va a decir cosas que tal vez no me van a gustar, pero que es por mi bien y que tengo que corregir. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que menos le gusta a la gente dentro de la paternidad espiritual. Pero el beneficio es tremendo, tremendo. O sea, simple y sencillamente en la paternidad natural tú le das un consejo a tu hijo porque tú ya pasaste por ahí. Sí. Y tú no quieres que él le duela lo que a ti te dolió. Y tú le estás impartiendo tu experiencia y tú le estás impartiendo años de experiencia. ¿Y qué es lo que es un padre espiritual? Te imparte años de experiencia, años de búsqueda, años de comunión con Dios. Te lo está diciendo, mira, hazlo de esta manera. Porque si lo haces de esta otra, va a haber problemas. Y casi siempre, si no es que siempre, por no ser por no generalizar, pero siempre, pasa las cosas. Siempre Sí, es que es cuestión de identidad también. Se trae una identidad más que nada al corazón de las personas, repito, es decir, te conviertes en un hijo. Y si tú entiendes que eres un hijo, pues vas a ser beneficiado y vas a recibir consejos. O sea, no es por imponer cosas Sí. tenía algo, creo que lo perdí antes de que te comentara, pero básicamente es poderle proveer a las personas una identidad como hijo de la casa, sí, como hijo de Dios,
que es lo que el religioso defiende, ¿verdad? De que, no, si yo ya soy hijo, sí está bien, pero digamos, pero como hijo de la casa, hijo del ministerio en el que te encuentras, de la casa en la que tú eres alimentada, pues hay una identidad, vaya, soy un hijo, tengo un padre espiritual que se preocupa por mí, me avala, me ora, me empuja, también me corrige, pero está desarrollando mi carácter, que eso fue lo que Jesucristo hizo también con los discípulos. Que llega más allá del púlpito, ¿no, papá? O sea, decir, en esta relación en la que se da todo esto, ¿no? Aprobación, corrección, dirección, es esta relación que llega más allá del mensaje. O sea, que es del corazón, o sea, que es de guianza, de formación, y es una bendición. Bueno, yo lo he vivido con ustedes, una enorme, enorme bendición, y creo que es un tema donde muchos podrían profundizar más, pero tiene que ver también, yo creo, con el proceso de cada persona, ¿verdad? En que se ha revelado al corazón, pero personalmente es que tengo muchas anécdotas y no sé si contarlas, pero que han formado esta relación de paternidad que al menos en lo personal ha fortalecido tanto mi identidad, mi corazón. Entonces yo estoy muy agradecida con el Señor por poderlo vivir, por poderlo vivir. Obviamente, mi Padre Dios, ¿verdad? O sea, el Señor, mi papá Dios, mis padres terrenales, pero mis padres espirituales. Entonces, viene a sanar también muchas cosas en el corazón. O sea, es tan integral, yo lo veo así, tan integral, que, bueno, que también creo que es un tema que se puede profundizar mucho, pero gracias, de verdad. No quiero pasar el paréntesis de la oportunidad de agradecerles por adoptarme como su hija. De verdad, tantas, tantas, tantas gracias. Papás, para ir cerrando el programa, que no quisiera, pero hay tantos temas que se quedan por afuerita. Quisiera preguntarles, si ustedes tuvieran oportunidad de hablarles o decirles algo a Alex y Basti de 10 años atrás, ¿qué le dirían? O sea, ¿qué le dirían? O sea, no sé, dirían, ¿sabes qué? Aquí nos equivocamos feo, no lo hagas, o sigue haciendo esto, o esto no lo hagas, o ¿qué le dirían? Evidentemente resumido, ¿verdad? En una experiencia nada más. Tú primero. Para que me dé chance de pensar, ¿verdad? No, pues la verdad es que sí, sí me tomaría el tiempo para decirle a Alex que, que no sea tan almático, que no sea tan sentimental. Creo que eso sería una de las cosas que yo le diría, que no sea tan sentimental, porque algo no le salió bien o porque su nombre no está, su nombre, el nombre de Alex, ¿verdad? No está siendo tan bien tratado, recibido. Creo que también le aconsejaría a ese Alex que inició el 4 de abril del 2014 de no ser tan impulsivo de que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, y de todas esas cosas que hacemos, por decir así, de 10 cosas, 5 realmente eran las que iban a funcionar o a marcar, ¿verdad? La vida de las personas. Cuando decimos que no teníamos experiencia, pues no es justificándonos, es simplemente la verdad. Creo también que le diría yo a ese Alex que, que nunca que en este caminar de los 10 años no se vaya a olvidar jamás de preguntarle primero a Dios. Porque creo que sí hubo ocasiones en las cuales no le pregunté al Señor asumiendo que eso agradaba a Dios, ¿sí? Que esas cosas que íbamos a hacer en la iglesia agradaban al Señor. Me refiero a trabajos, cosas que había que hacer, proyectos. Y no, el resultado a medio camino era como una pregunta del Señor: ¿me preguntaste? ¿Me consultaste primero? Entonces, en eso se pierde tiempo, dinero, esfuerzo y personas. Y ahí le podemos sumar credibilidad, confianza. Entonces, yo creo que esas tres cosas ahorita que se me vienen a la mente, yo le diría al Alex que comenzó junto con su esposa hace 10 años, nunca solos: no ser tan impulsivo, no ser tan sentimental. Recuerdo que una ocasión oré al Señor y le dije: Señor, todo lo que dicen en la ciudad de mí, los pastores que dicen, ¿verdad? Y Dios, bien lindo, me habló al oído y me dijo: te quieres mucho, ¿verdad? Trató aquí con mi corazón: no, te quieres demasiado, por eso te duelen las cosas, ¿verdad? Entonces yo le diría: mira, te voy a ahorrar el camino, Alex.
no seas tan sentimental, haz las cosas que Dios te mandó, no seas tan impulsivo que te quieras comer el mundo en 2 mordidas, ¿verdad? Y nunca te olvides de consultarle todo, todo, todo a Dios. Así sea lo más mínimo, consúltaselo a Dios y te vas a ahorrar bastantes tropiezos. Sí. Pues yo creo que yo le diría a Basti de hace 10 años, no tomes todo personal. No tomes todo personal, no todo gira alrededor de ti. Y sé más cuidadosa al hablar. Sé más cuidadosa al hablar. No seas tan ruda. Hay personas que se acercan a mí buscando algún consejo, me ha pasado, y yo soy muy ruda. En algunas áreas me ha servido mucho, pero algunas otras no. Entonces yo creo que yo le diría a Basti de hace 10 años, no seas tan ruda, sé mesurada, piensa las cosas antes de hablar y no lo tomes todo personal. No te olvides que el que hace las cosas es Dios. Hemos pasado tanto en esos 10 años, el movimiento para acá, hemos entregado cosas que Dios nos ha pedido, hemos sembrado cosas que Dios nos ha pedido, hemos cambiado las direcciones que llevábamos a veces para otro lado porque Dios nos lo ha pedido. Pero yo creo que también eso que mi esposo dice, siempre pregúntenme, porque muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y no es otra cosa más que consecuencia de no haber preguntado a Dios. Entonces yo creo que eso también le diría, Basti, pregunta también todo a Dios, todo a Dios. Los cambios que vayas a hacer, las decisiones que vayas a tomar, los consejos que vayas a dar, los pasos de fe, pregunta todo a Dios. Pero básicamente yo creo que eso le diría a Basti de hace 10 años. Sí, obviamente hay muchas cosas que haría diferentes, definitivamente, y muchas otras que haría exactamente igual. Pero yo creo que eso es lo que más resuena en mi cabeza. Yo tengo una más que que le diría a Alex si lo tuviera enfrente, a mí mismo, le diría, oigan, sí la van a hacer. Sí se va a poder. Yo ya estoy acá 10 años, sí se va a poder. Va a haber unas olas que les van a caer encima, como la visión que tuve al principio, unas olas grandes que no sabes ni qué hacer, pero sí la van a hacer. Dios en todo lo saca adelante. No tiren la toalla, no se rajen, no se rindan. Sí, sí la van a hacer. Anímense, anímense. Ya le tocaría a ese Alex creerme, ¿verdad? Pero creo que sí. Sí le diría también eso. Les va a ir muy bien. Van a tener más victorias que las derrotas, porque sí ha habido. Van a tener más victorias. Van a tener más gentes que les aman, que los que no les aman. También se lo diría. Vas a ser recibido en muchas partes a diferencia en las que tienes las puertas cerradas, por ser pastor particularmente de Nunca Solos Iglesia Internacional. Creo que yo le diría a él, anímate, ya te vi a los 10 años, estás bien, estás avanzando, estás un poquito más gordito, pero te va a ir bien. Sigues sin cabello, le tendría que decir, no estés tan animado de que sigues sin cabello a los 10 años, pero te va a ir muy bien, la van a hacer, están creciendo, vas a conocer la paternidad, le diría también, y Dios te va a usar para transformar a muchas personas, así que anímate, eso le diría yo a mí mismo. Gracias de verdad por abrirnos tanto el corazón. No sé si aún con esta plática nosotros logremos dimensionar todo lo que han pasado y han vivido en estos 10 años. Yo creo que nos quedamos todavía un poquito cortos. Sin embargo, debo decir que ha sido tan enriquecedor poder escuchar la parte de la historia de mi casa espiritual. Y siempre he dicho, y se los digo nuevamente, que para mí ustedes son un par de personas tan visionarias, tan soñadoras, tan llenas de fe, que inspiran a otros a soñar con la visión que el Señor les ha entregado. Y me gustaría, antes de que me agarre a llorar, empezar o pedirles, papá, mamá, que nos hablen a la iglesia de Nunca Solos 2024, los que somos
pero lo que esperamos también es hacia dónde vamos, porque yo creo que la visión que el Señor les ha entregado es muy grande, es muy amplia, es una visión gloriosa, pero que nos involucra tanta gente para bendecirnos tanto. Y me gustaría que todos los que vayan a ver este video se puedan sentar en este momento y también soñar juntamente con ustedes, con nuestros papás, hacia dónde van nunca solos. ¿Qué vamos a hacer en 10 años, mamá? ¿Qué vamos a estar platicando? ¿Qué vamos a conquistar como iglesia? ¿Y cuáles son los sueños que todavía laten en su corazón? Qué hermoso, wow. Pues hermosa nunca solos. Ay, nuestra hermosa congregación, de verdad. Yo creo que algo que nos ha caracterizado mucho es eso, el ser soñadores, y la iglesia lo sabe. La iglesia lo sabe, el ser soñadores, y creo que lo que viene para adelante en los primeros, en los siguientes, perdón, 10 años, yo creo con todo mi corazón es comenzar a ver el siguiente escalón. El Señor nos habló de la visión que vi fue con muchas personas. Con muchas personas, y hace unos días mi esposa me decía, no hay felicidad más grande que ver la iglesia llena. No hay felicidad más grande que ver la iglesia llena. Hablábamos de este servicio de las 5 de la mañana que hicimos hace unos días. Y Preciosa Nunca Solos, número uno, quiero decirles que nosotros les amamos mucho. Les amamos mucho, y no es una frase trillada, es una realidad. Durante 10 años hemos estado entregados por voluntad propia, por obedecer al Señor, enamorados de Dios primeramente, enamorados de la obra. Los amamos a ustedes. Yo creo que vamos en un camino acelerado, sí, hacia un triunfo que Dios ha preparado para nosotros, en un aumento en familias. Creo que estamos en una transición, ya entramos a los 10 años, tenemos una palabra profética de eso, hacia un nuevo auditorio. Entonces, yo me quiero volver a sentar muchas otras veces, contigo, hija, con mi esposa, con algunas otras personas de nuestros hijos espirituales, en un programa como este. Pero si habláramos de el 20 aniversario, me encantará sentarme aquí, y lo puedo ver por la fe, hablando de multitudes, hablando de milagros que no se han detenido, hablando de que el Espíritu Santo no se ha ido un solo instante de nuestra casa ni de nuestras vidas. Entonces, quiero pedirles que me acompañen como padre espiritual, pastor principal de la iglesia, en esta visión. Han estado conmigo contra viento y marea, a veces unas mareas que parecen que no vamos a salir de esta, pero acompáñenme, sigan conmigo en esta visión, acompáñenme, Preciosa Nunca Solos, que lo vamos a ver. Lo vamos a ver sí o sí, porque el Señor está con nosotros. 10 años después puedo decir, nunca nos ha soltado el Señor, nunca nos ha dejado. Así que no puedo decir de otra manera que el resto del tiempo que estemos acá, no puedo decir que Dios no va a estar con nosotros. Así que estoy muy agradecido con Dios por la vida de todos ustedes, y porque han también tomado la visión cabal y a capa y espada la han defendido. Nunca solos, haciendo un recorrido de todo lo que hemos logrado. Desde el 9 Guerrero, que lo abarrotamos de gente, que le tuvimos que pedir a Dios que no mandara la lluvia porque llovía más adentro que afuera. Logramos salir de ahí, llegamos a este lugar, logramos limpiarlo, logramos arreglarlo, logramos hacer una habitación para el Espíritu Santo. Recuerdo los días en los cuales sudábamos, pero demasiado, porque no había un clima, no había un plafón, era algo muy rústico. Así como logramos poner ese plafón, poner esos climas, así como hemos logrado llenar este auditorio muchas veces con cientos de personas, así como hemos logrado conquistar cada mes, y como dice el pastor, quitarle la cabeza a esos gigantes, así como lo hemos logrado mes con mes, año con año, en estos 10 años, así vamos a lograr la visión que Dios le ha entregado al pastor. Así vamos a lograr la visión de multitudes. Yo soy de los primeros 40,000. Yo soy Nunca Solos. Y en 10 años vamos a estar en otro nivel. Entramos a una nueva temporada. Entramos al siguiente nivel. Y yo sé
que la nueva casa de Nunca Solos nos está esperando. La vamos a ver y vamos a lograr dejarla espectacular, digna del Señor, quien habita aquí, digna del Espíritu Santo, porque Nunca Solos desde el día 1 ha sido la casa del Espíritu Santo y lo seguirá siendo siempre. Gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarnos, gracias por levantar las manos del pastor, mis manos, gracias por creer con nosotros, gracias por caminar de la mano con nosotros y con el Espíritu Santo. Gracias, mil gracias, porque sabemos que la visión que Dios nos ha dado la vamos a cumplir y tú eres parte de ello. Wow. Con esto termino, diría papá el domingo. Hay dos personas que sin duda han caminado con ustedes en esta trayectoria, en estos 10 años, y a mí me gustaría de manera muy especial que les expresaran lo que hay en su corazón en gratitud, sin duda, a sus hijos, a Alex y a Ixa, que seguramente han llorado con ustedes, han celebrado con ustedes, han estado en los momentos buenos y también en los momentos no tan buenos. Y han estado ahí comprendiendo tal vez lo que nosotros todavía no alcanzamos a comprender, es el gran llamado que ustedes tienen. Y ahora sí, para cerrar, me gustaría nada más que les hablen a ellos. Así es, wow. Pues mi hijo que está aquí tras las cámaras, mi hija, de verdad que no sé cómo pudiera comprimir todo lo que tengo en agradecimiento para ellos. Sé que pudiera ser la historia de muchos hijos de pastores, pero quiero darles las gracias a mi hijo, a mi hija, por aguantar tanto, por saber escuchar lo que deben de escuchar y saber desechar lo que tienen que desechar de lo que oyen de sus papás, por aceptar tantas veces compartir a sus papás y ahora más con el ministerio de la paternidad tan hermoso. Gracias, Alex, gracias, hijito, por permanecer. Ahora que estás más grande comprendes muchas cosas. Gracias por comer cuando hay sin quejarte y por no comer, porque sí nos ha pasado, que siendo pastores no hemos tenido ni para comer. Gracias a mis hijos que nunca se han quejado, nunca se han quejado, han aguantado. Gracias por compartirme con la congregación tantas cosas, y más allá de agradecerles, quisiera también pedirles perdón porque muchas veces he estado con la congregación y no he estado con ustedes. Muchas ocasiones he estado para aconsejar a alguien y quizá me ha faltado un consejo para ustedes, pero le doy muchas gracias a Dios que a pesar de estos errores humanos que cometemos nosotros, siempre ha estado Dios en el corazón de ustedes, y es un deleite para nosotros verlos adorar a Dios y servir al Señor. Hace muchos años escuchaba y decía: nunca permitas que tus hijos oigan las partes difíciles del ministerio porque después no van a querer servir. No hubo opción para Alex y Aixa, no hubo una opción, porque ellos desde el día 1 estaban ahí, chiquitos pero ahí sentados, dormidos en la silla, y apenas tuvieron manera de tocar un instrumento y entraron al ministerio. No hubo opción para ellos. Entonces, a 10 años de haber iniciado esta aventura, quiero darle todas las gracias y el reconocimiento a mis hijos. Gracias por haber incluido esto, hija. Estoy haciendo un esfuerzo grande por poder expresar todo lo que tengo en mi corazón, y yo creo que la palabra más adecuada es gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por entenderme. Ahora que mi hijo está más grande, viene y solamente me soba la espalda y me dice: estás bien estresado, ¿verdad, papá? Y digo: sí, muy estresado, muy estresado, tratando de sacar adelante este ministerio, ¿verdad? No sé cuántas veces ha pasado eso en los últimos meses. Te amo, hijo. Gracias. Gracias por estar ahí. Parece que estoy un poco vago de mi cabeza, pero
Gracias, hijos, por no rajarse y por estar ahí conmigo. Los dos chiquitos. Muchas veces me contaron, papá, oí que dijeron esto de ti, papá. Y yo les dije, no, no es cierto. Y eso toca mucho aquí en mi corazón. Muchas gracias, hijos. Gracias. A Alex y a Ixa por resistir, por aguantar y por ser bien maduros. Lo que sí creo es que también van a recibir su cosecha. Y vienen los días de disfrutar todo esto, mis hijos. Pues yo creo que ya Alex dijo mucho, pero yo quiero dar gracias a Alex y a Ixa porque han sabido entender el llamado de sus papás y han sabido pelear con nosotros y han sabido aguantar con nosotros. Gracias, hijo, por no rajarte, porque las veces que ha hecho falta un maestro, para los niños ha sido maestro. Las veces que ha hecho falta un pianista ha sido pianista. Las veces que ha hecho falta un cantante ha sido cantante. Gracias por no rajarte, gracias por siempre estar ahí. Gracias por entender que a veces se puede y a veces no. Gracias por siempre estar ahí al pie del cañón, por ser un pilar para tu papá. Tal vez tú no te das cuenta, pero eres un pilar para tu papá y te agradezco mucho. Y pues a Ixa, mi hija, es una adoradora y la vida de ella nos viene a enseñar demasiado. Y yo le doy gracias a Ixa por dar el 200%. Porque tal vez todos nosotros tenemos las capacidades físicas para dar el 100 y ella no las tiene, sin embargo, da el 200. Y gracias, hijos, por ser pacientes. Viene el tiempo de la cosecha. Yo sé que viene el tiempo de la cosecha. Muchas veces se han quedado solo viendo, muchas veces escuchando, pero el hecho de aún así estar aquí, yo se los agradezco. Y siempre les digo, ustedes nacieron en el altar, ahí se van a morir, no hay opción. Servir a Dios es la mejor herencia que les puedo dejar a mis hijos y estoy muy agradecida, porque sé que no lo hacen porque se los exigimos, porque nunca se los hemos exigido. Lo hacen por amor a Dios. Gracias, Alexito. Gracias por estar con nosotros siempre. Y ahora que eres un niño más grande, ya casi un joven, un adulto, entiendes muchas cosas. Gracias por no hacer duro tu corazón a servir a Dios. Te amo mucho. Muchas gracias. Así que les amo a Alex y a Isa, a mi gran porrista Ixa. Papi, Isa, tu sí. mensaje estuvo increíble el día de hoy. Es lo máximo. Wow. Hermosa. Sí. Te amo, Ixa. A veces me dice, papi, hoy te serví de inspiración para tu mensaje. Te amo, los amo los dos. Tan bella. Gracias, Alexito, por compartirnos el corazón de tus papás. Hermosa Ixa, gracias. Gracias por compartirnos a sus papis. Les amamos y creemos también que el Señor tiene recompensa para ellos y tiene un llamado impresionante también. Gracias, papá, gracias, mamá, gracias por dejarnos tanto en esta plática. Creo que hay tanto todavía que falta y tanto que pasamos por encima, pero se nos ha acabado el tiempo en esta ocasión. Soy tan bendecida, de verdad. No es una frase hecha, es de verdad un agradecimiento en mi corazón. Soy muy, muy, muy bendecida de poder estar caminando con ustedes en estos años, que si bien no han sido 10, han sido 9, 8. Entonces estoy tan bendecida. Gracias, gracias por ser más que unos pastores. Gracias por impulsarnos, por empujarnos a creer, inspirarnos tanto, mamá. Por creer por esos sueños de princesa. Gracias, papá, gracias, de verdad. Espero haber conducido la plática muy bien y poder haber dejado la historia en los corazones de tantos que yo sé que nos van a ver y escuchar, y listos para la nueva temporada de Nunca Solos. Les amo.
Muchas, muchas Tú también eres un regalo para nosotros, queremos decir, queremos que lo sepas, tu esposo, tu familia, eres un regalo para nosotros y estas palabras creo que estás representando a muchos aquí en la iglesia. Gracias, papá. Lo cual les agradecemos tanto, que nos amen, nos respeten, nos cuiden también. Gracias, papá. Pues gracias por su atención. Nunca Solos Iglesia Internacional por todos los años que vienen, mamá. Amén. Caminando es humano. Amén, amén. Dios les bendiga.